Un pequeño recuerdo anatómico, ya que muchas de las cosas que vamos a ver, de los temas que vamos a hablar, colecistitis, colelitiasis, coledocolitiasis, quistes de colédoco, cáncer de vesícula biliar, cáncer de vías biliares, siempre tenemos que tener en cuenta el recuerdo anatómico del mismo. Para ello, algo de lo que es la vesícula biliar, que es el primer tema que vamos a tratar hoy día, patología inflamatoria, benigna y luego patología maligna. En el caso de la vesícula biliar, tengamos en cuenta de que se considera como la llamada parte de la vía biliar accesoria. Vía biliar principal, ¿qué cosas son? Hepático derecho, hepático izquierdo, hepático común, colédoco. Vía biliar accesoria, vesícula biliar con su conducto excretorio que se llama el conducto cístico. Recordemos que la vesícula biliar está adherida al hígado, específicamente a un punto que se llama la fosa cística, lecho vesicular, fosa vesicular, la cual está en contacto con los segmentos 4 y 5 del hígado. Las partes de la vesícula biliar vienen a ser el fondo, el cuerpo, cuello o bacinete, y el conducto excretorio se llama conducto cístico. Este conducto cístico tiene una particularidad. En su interior tiene una válvula a modo de tirabuzón, a modo de espiral, que se llama válvula de Heister, el cual puede ser ocupado o pueden quedarse enclavados ahí unos litos que impedirían el paso hacia las vías biliares. La capacidad normal, por decir así, de la vesícula biliar varía entre 50 y 60 mililitros en condiciones normales, pero si hablamos de problemas obstructivos, la vesícula biliar se puede distender de manera muy significativa. La irrigación de la vesícula biliar siempre está a partir de una arteria llamada arteria cística, que como recordamos de la parte de anatomía, es rama de la arteria hepática derecha. Algo de lo que es la vía biliar extrahepática, que también va a ser el tema del día de hoy. Tengamos en cuenta que la vesícula biliar con sus diferentes porciones, que ya le hemos hablado, fondo, cuerpo, cuello, bacinete. El conducto cístico con su válvula llamada válvula en espiral o válvula de Heister, todo esto vía biliar accesoria. La vía biliar principal constituida por los hepáticos derecho e izquierdo, que vienen de los hígados del mismo nombre. Ambos conductos hepáticos se van a unir y van a formar el conducto hepático común. El conducto hepático común a su vez se une con el cístico y ambos forman el colédoco. Tengamos en cuenta algo, cuando ustedes revisen la literatura, sobre todo literatura quirúrgica, ya no la ciencia básica, ya no anatómica, van a leer un término que le llaman vía biliar principal. ¿A qué se refiere la vía biliar principal? Precisamente, hepático derecho, confluencia, hepático común y colédoco. Todo eso se llama vía biliar principal. Y eso es el punto que más se utiliza cuando ustedes leen un libro ya de cirugía general. Porque si no nos remontamos a la parte de ciencias básicas, segundo año, hablando de anatomía, ahí te dicen cístico, colédoco, hepático común y demás. Pero ahora en cirugía vamos a utilizar mucho el término vía biliar principal. Disculpe, ¿la válvula de Heister es lo mismo que los senos? ¿Hay unos senos de...? No, más bien le llaman válvula en espiral o válvula de Heister. Los senos de Rokitansky y Ashok, esos están ubicados en la mucosa de la pared vesicular. Son cosas muy distintas. Tengamos en cuenta que el colédoco se une con el Wilson. Y recuerden que la unión de los dos va a dar origen a la ampolla de Vater. Esta ampolla de Vater o hepatopancreática tiene un esfínter llamado esfínter de Oddi, el cual va a regular el flujo biliar y pancreático hacia el duodeno, y todo esto desemboca en la segunda porción del duodeno, en una elevación de la mucosa que se llama la papila duodenal mayor o carúncula duodenal mayor. Lugar que tiene que ser aperturado, tiene que ser cortado en un procedimiento que vamos a mencionar más adelante que se llama la colangiopancreato retrógrada endoscópica o también llamada CEP. En este caso, con las características que tenemos aquí. Algo también en cuenta y que se aplica mucho a la cirugía son unos triángulos ubicados a nivel de la parte proximal de las vías biliares. Aquí, como podemos apreciar, está la hepática derecha, arteria hepática izquierda, arteria hepática izquierda, derecha, arteria hepática propia. De la hepática derecha sale la arteria cística, el conducto hepático derecho, conducto hepático izquierdo, conducto hepático común, conducto cístico y la unión de los dos, que es el colédoco. Primer triángulo que encontramos aquí se llama triángulo hepatocístico. Si queremos darle un nombre propio, triángulo de Boudet, el nombre propio que se le da. ¿Cuáles son sus límites? Arriba el hígado, medialmente el conducto hepático común y lateralmente el conducto cístico. ¿Cuál es el contenido? La arteria cística. Y este conducto debe ser adecuadamente identificado cuando yo voy a hacer una colecistectomía, para retirar para eso. Segundo triángulo, el que está circunscrito dentro de él, se llama triángulo cístico o triángulo de Calot, el cual está delimitado por arriba por la arteria cística, medialmente por el hepático común y lateralmente por el conducto cístico. Esta corresponde a la descripción original de Calot y es los límites de cada uno de estos dos triángulos aplicados para la cirugía y obviamente las preguntas que ustedes van a ver después en ENAM, residentado, etcétera, etcétera. Entonces, el triángulo de Calot ya no tiene nada de contenido.
En el triángulo de Calot lo encontramos muchas veces un ganglio, que es el ganglio cístico, ganglio de Mascaro. Principalmente estos son las del inicio. Ahora sí, viendo este recuerdo anatómico, nosotros ya pasamos a la parte patológica y a la parte quirúrgica. Recordemos que uno de los problemas principales que afecta a la vesícula biliar, ¿qué cosa es? Es la presencia de cálculos. Tener cálculos en la vesícula se llama colelitiasis o litiasis vesicular. Esta litiasis vesicular va a estar manifestada por distintos tipos de cálculos. El más frecuente de todos ellos son los cálculos mixtos de colesterol, por una sobresaturación, un aumento del colesterol y de la bilirrubina dentro del contenido de la bilis. ¿Qué particularidad tiene? Los cálculos mixtos de colesterol son radiotransparentes. ¿Eso qué quiere decir? Que podemos tener un paciente con una vesícula biliar con 20 a 30 cálculos en su interior y la radiografía no lo va a ver. Porque recuerden que para que la radiografía lo vea, tendría que contener calcio principalmente. Para que se presenten estos cálculos mixtos de colesterol, las guías de Tokio, que son las que hacen una buena revisión de la vía biliar, colecistitis, colangitis, manifiestan que existe un factor de riesgo denominado las 4F. ¿A qué se refiere? 4F, primera F, género femenino. Segunda F, sobrepeso u obesidad. Tercera F, fertilidad, mujer en edad fértil o gestaciones. Y en el caso, Forti corresponde a la tercera, cuarta década de la vida. Dicen que estos son los factores de riesgo para que una paciente desarrolle cálculos en la vesícula. Existen otros factores de riesgo más: diabetes, pancreatitis, malabsorción intestinal, resección ileal, enfermedad inflamatoria intestinal e hipomotilidad vesicular. Esta hipomotilidad vesicular, ¿qué condiciona? Condiciona éstasis en la vesícula biliar. Que recuerden que si la bilis está mucho tiempo estancada en la vesícula, precipita y se forma cálculos. Los otros cálculos menos frecuentes son los cálculos puros de colesterol. Y luego vienen los cálculos pigmentarios. Estos cálculos pigmentarios van a presentar cálculos negros y cálculos marrones. En el caso de los cálculos negros, están constituidos por bilirrubinato de calcio. ¿Y esto a qué se debe? Se debe sobre todo a pacientes que tienen problemas hematológicos. Por ejemplo, el paciente tiene anemia hemolítica. Esto condiciona la destrucción de los hematíes. Se libera el núcleo M de estas células de los eritrocitos y esto genera aumento de la bilirrubina no conjugada. Y esto a su vez aumenta la posibilidad de que el paciente desarrolle cálculos de este tipo de coloración específica. En el caso de los cálculos marrones, se van a formar por colesterol, se van a formar por sobresaturación de bilirrubina y también por gérmenes y bacterias que le dan estas características propias de ese color. Como ven, estos son los tipos de cálculos que encontramos en la vesícula. Un paciente que tiene cálculos en la vesícula puede tener diferentes formas de manifestaciones clínicas. Pero vean ustedes, de todos los pacientes que tienen cálculos en la vesícula, el 80% es asintomático. ¿Qué quiere decir? Que muchos de nuestros pacientes tienen el diagnóstico de cálculos en la vesícula de manera incidental. O de repente fueron a diagnosticarse otro problema. Y de ahí vieron que en la vesícula justo había cálculos. Pero por lo demás, la mayoría de ellos son asintomáticos. Y si son asintomáticos, vean ustedes, no requieren alguna terapia quirúrgica. Solo considerar cirugía si es que hubiera un riesgo muy incrementado de una malignidad, sobre todo cáncer de vesícula. Entre un 10 y un 25% de todos los pacientes que tienen cálculos en la vesícula van a ser síntomas. ¿Y esos síntomas cómo se van a expresar? En el llamado cólico biliar o cólico vesicular. Otros van a ser colecistitis aguda, otros van a ser coledocolitiasis, otros harán colangitis, otros harán pancreatitis, ileobiliar y otras formas frecuentes de presentación. ¿Qué debo tener en cuenta? Todos mis pacientes que tienen cálculos en la vesícula, la mayoría sintomáticos. Solo un pequeño grupo de pacientes hace síntomas y ese síntoma se llama el cólico biliar, que más tarde lo vamos a ver en una imagen. ¿Cuál es el mejor estudio para valorar la presencia de cálculos en la vesícula? La ecografía o ultrasonografía. Alta sensibilidad y especificidad para la identificación de esos cálculos. ¿Qué es lo que me describe una ecografía con respecto a cálculos? La imagen hiperecogénica móvil dentro de la vesícula con sombra acústica positiva. Es lo característico de ellos. ¿Qué debo tener en cuenta? Los pacientes que tienen cálculos en la vesícula y son asintomáticos no requieren cirugía. Pero aquel paciente que tiene cálculos en la vesícula y tiene síntomas, tiene cólicos, come grasas y aumenta la sintomatología, eso se llama colelitiasis sintomática. Y el tratamiento de todo paciente con colelitiasis sintomática es extirpar la vesícula, hacer la colecistectomía laparoscópica o, como aparece ahí resumido, COLELAP es el tratamiento de elección. Diferentes formas de presentación de los pacientes que tienen cálculos en la vesícula, como ya lo habíamos manifestado: colelitiasis, colecistitis,
colangitis, coledocolitiasis, pancreatitis, diferentes formas de presentación. Algunas de ellas las vamos a revisar hoy día, sobre todo las que involucran vesícula biliar y vías biliares. Pasamos al cuadro inflamatorio agudo de la vesícula biliar. Se llama colecistitis aguda. Es un proceso, un evento inflamatorio infeccioso de la vesícula biliar atribuida a un punto crítico, que es la obstrucción del conducto cístico, la obstrucción del bacinete por un cálculo. Recordemos que normalmente, ¿cuál es la fisiología que sigue la bilis? La bilis se produce en el hígado aproximadamente entre 800 y 1224 horas. En fase de ayuno, esta bilis llega al colédoco. Si el paciente no ingiere ningún alimento, la ampolla de váter está cerrada. La bilis retorna por presión y se mete en la vesícula biliar y se almacena hasta el momento en que el paciente ingiera algún alimento. Cuando el paciente ingiere algún alimento, se libera la colecistoquinina. Esto hace de que la vesícula se contraiga y el contenido de la vesícula sale al colédoco y de ahí se dirige hacia lo que es el duodeno para hacer la emulsificación de la grasa. De esa manera es la fisiología que se da para la colecistitis, para lo que es el flujo biliar. ¿Qué debo tener en cuenta? Que si es que hay cálculos en la vesícula, estos cálculos también van a querer salir y esto puede provocar diferentes tipos de clínicas en el paciente. Obviamente la colecistitis aguda se presenta sobre todo en aquellos pacientes que tengan cálculos, más en pacientes varones, sobre todo en la tercera, cuarta década de vida, como vimos los factores de riesgo. Representa una urgencia quirúrgica, en casos severos puede llevar a cierto grado de mortalidad. Se puede presentar inclusive después de un procedimiento endoscópico como la CEPRE. Y aquí vemos sus dos etiologías más importantes. Puede haber colecistitis por cálculo y también colecistitis sin cálculo. Obviamente la más frecuente, 95%, por cálculo. ¿Qué debemos tener en cuenta? ¿Qué es lo primero que sucede aquí? Esto, el bloqueo a nivel del conducto cístico, a nivel de lo que es el bacinete por un cálculo, que se encuentra enclavado y no se moviliza. Esto que produce contracciones bruscas en la vesícula biliar, dolor cólico, edema de la pared vesicular, alteración en la irrigación y drenaje venoso de la pared vesicular, posterior a ello, inflamación e infección de la vesícula. De todos los gérmenes que pueden provocar colecistitis aguda, pueden afectarse tanto gram negativos como gram positivos. De los dos, los más frecuentes, los gram negativos, y a la cabeza, el E. coli es el germen más frecuente encontrado en la colecistitis aguda. Pueden haber gérmenes gram positivos, cierto, dentro de ellos los clostridium. Y el problema de que un paciente haga colecistitis por clostridium es que me haría una forma rara que se llama colecistitis enfisematosa, característico en pacientes diabéticos, lo cual genera una sepsis muy severa en el paciente que ha sido sometido a este tipo de procedimientos. ¿Qué es lo que sucede en los pacientes que tienen colelitiasis y colecistitis? Los cálculos generan un evento obstructivo a nivel del cuello, a nivel del conducto cístico. Esto incrementa la presión intraluminal en la vesícula y esto es lo que genera la sintomatología en el paciente. ¿Qué debo tener en cuenta? Si la obstrucción es parcial o total, me puede dar una clínica diferente. Si la obstrucción es transitoria o la obstrucción es permanente, también me puede dar una clínica diferente. ¿A qué me refiero? Si un paciente tiene un cálculo que produce una obstrucción parcial y esa obstrucción lo hace de manera temporal, únicamente, ¿qué es lo que produce clínicamente? Un cólico biliar. Pero ¿qué pasa si ese cálculo obstruye completamente toda la circunferencia, todo el diámetro del cístico? Y ese cálculo no se mueve, se queda enclavado a nivel del conducto cístico y vesícula biliar. ¿Qué cosa genera? Genera colecistitis aguda. Esa es la diferencia. Y aquí un tiempo de corte. Se dice que dolor cólico ubicado en cuadrante superior derecho, menos de 6 horas de evolución, que remite al uso de analgésicos y antiespasmódicos, es un cólico biliar. Pero si el dolor dura más de 6 horas, le ponen analgésicos, antiespasmódicos y no mejora, y más bien se asocia a signos de infección, ahí estamos hablando de la colecistitis aguda. Como ustedes pueden ver, miren, aquí están diferentes formas clínicas en las cuales se pueden expresar esos cólicos. Si el cálculo se enclava a nivel del bacinete, lo hace de manera transitoria y de corto tiempo de evolución, hablamos de un cólico biliar. Pero ¿qué pasa si ese cálculo se queda enclavado permanentemente allí? Genera un cuadro obstructivo y todo esto se asocia a eventos inflamatorios infecciosos. Estamos hablando de la colecistitis aguda. Las manifestaciones clínicas de un paciente con colecistitis aguda, ¿cuáles son? Primero, la mayoría de ellos, en algún momento de su evolución, ha tenido un cólico biliar previo. ¿Qué debo tener en cuenta? El dolor dura más de 6 horas de evolución, no responde al uso de analgésicos y antiespasmódicos, el dolor está localizado en cuadrante superior derecho, epigastrio, hipocondrio derecho,
Y el dolor referido, puede haber dolor referido hacia el hombro y a la región escapular derecha. Porque recuerden que el abdomen superior, la patología que afecta a la región subdiafragmática derecha e izquierda, está inervada por el frénico y eso puede dar dolor referido hacia el hombro derecho y hacia la región escapular derecha. En el examen físico de los pacientes con colecistitis aguda tenemos a un paciente que puede tener fiebre, taquicardia. En algunos casos se pudiera encontrar ictericia, pero la ictericia no es por obstrucción biliar, sino es por una compresión extrínseca de una vesícula aumentada de tamaño por el evento inflamatorio. Lo más característico en el examen físico del paciente con colecistitis, ¿qué cosa es? Es el dolor en el hipocondrio derecho, con resistencia, con signo de irritación peritoneal. ¿Y qué más debo encontrar ahí? Un signo llamado signo de Murphy. ¿Qué cosa es el signo de Murphy? Al paciente se le pide hacer la inspiración. Y en el momento que hace la inspiración se comprime en el reborde costal derecho. Si el paciente interrumpe bruscamente la inspiración, eso se llama signo de Murphy positivo, que lo puedes hacer con la palpación, con la mano, o lo puedes hacer con un traductor de ecografía. Ahí tendríamos Murphy ecográfico también positivo. Y eso es lo más característico que encontramos en este grupo de pacientes. Ahora, si bien clásicamente uno decía, esto puede darse clínicamente con solo dolor, con solo fiebre, con un hemograma y demás, debemos tener en cuenta que actualmente existen las llamadas guías de Tokio. Y estas guías de Tokio son los que demarcan tanto la inflamación, los cuadros de colecistitis y colangitis que pudieran existir en este grupo de pacientes. Las guías de Tokio nos dicen que la colecistitis aguda nos da los siguientes criterios diagnósticos: signo de inflamación local, signo de inflamación sistémica y estudio de imágenes positivas. Signo de inflamación local, Murphy positivo, dolor, resistencia, sensibilidad y hipocondrio derecho. Signo de inflamación sistémica, ¿qué hablamos? Fiebre, taquicardia, leucocitosis, PCR elevado. Estudio de imágenes, signos ecográficos compatibles con colecistitis aguda. En estos casos, que debemos tener en cuenta, si tengo 2 de 3, diagnóstico de sospecha; si encuentro 1 de cada uno, es un diagnóstico confirmado de colecistitis aguda. Estos son los signos ecográficos que me sugieren colecistitis aguda. Aumento del tamaño de la vesícula mayor de 80 milímetros o mayor de 40 milímetros en diámetro transverso. Pared engrosada mayor a 4 milímetros de diámetro. Signo de riesgo de doble carril, lo cual sugiere edema de la pared vesicular. Cálculo impactado en bacinete, líquido perivesicular y Murphy ecográfico positivo. Signos ecográficos de colecistitis aguda. Si bien la ecografía es el mejor estudio actualmente para poder hacer el diagnóstico de colecistitis aguda, muchos años atrás de manera histórica se utilizaba la gammagrafía hepatobiliar. Y de esa manera uno podía ver la exclusión de la pared vesicular o de la vesícula biliar y hacer el diagnóstico de colecistitis. La tomografía puede ser utilizada para una colecistitis aguda, sí, pero solo para evaluar complicaciones. ¿Qué complicaciones? Sobre todo el absceso de la pared vesicular puede ser útil para hacer la valoración de eso. ¿En la ecografía es el buen estándar o la gammagrafía? En sí, en la ecografía nos puede dar un alto porcentaje de sensibilidad y especificidad, pero el gol estándar, en el cual yo veo una exclusión de la vesícula completamente secundario a un evento obstructivo, es la gammagrafía hepatobiliar. ¿Cuál es el detalle? La gammagrafía hepatobiliar en nuestro medio no se utiliza, simplemente está como referencia antibibliográfica. Si hablamos de los criterios de severidad, la guía de Tokio nos habla que la severidad puede ser dividida en 3 grados: grado 1 o leve, grado 2 o moderada, grado 3 o severa. Siempre en el grado 3 o severo hay disfunción orgánica, y eso es lo que demarca y caracteriza la colecistitis severa. Colecistitis moderada, más de 18.000 leucocitos, masa palpable cuadrante superior derecho, duración del cuadro clínico mayor a 72 horas, o que el paciente tenga signos de inflamación local marcada. ¿Cuáles son? Colecistitis gangrenosa, enfisematosa, absceso pericolecístico, absceso hepático, peritonitis biliar. Por favor, recuerden esos signos de inflamación local marcada, sobre todo para ver el manejo que viene más adelante. En el caso de la colecistitis leve, no tiene ni criterio de moderada y menos aún disfunción orgánica o severa. Todo paciente con colecistitis aguda se hospitaliza. Todos hidratación y manejo endovenoso con analgésicos y antiespasmódicos. Y recordemos que la colecistitis aguda es una infección, por lo tanto debo iniciar antibiótico-terapia. Esta antibiótico-terapia puede variar dependiendo del tipo de fármaco que yo puedo usar. Puedo usar a base de penicilina, a base de cefalosporinas, carbapenem, monobactam o fluoroquinolona. Diferentes esquemas terapéuticos son los que pueden ser utilizados, y también diferente puede ser
los tipos de antibióticos utilizar tanto en la grado 1, en la grado 2 o en la grado 3. ¿Qué debo tener en cuenta? La terapéutica o la antibiótico-terapia más utilizada en nuestro media es la de cefalosporina de tercera generación más metronidazol. Si el paciente fuera alérgico a la penicilina, utilizamos en vez de cefalosporina de tercera, utilizamos ciprofloxacino más metronidazol. Pero vean, existen diferentes variedades para poder utilizar distintos tipos de antibióticos para el manejo de la colecistitis aguda. Asimismo, la duración del tratamiento de la colecistitis aguda también puede ser variable. Y esta duración del tratamiento puede variar si estamos operando, estamos manejando una colecistitis aguda grado 1, una grado 2 o una grado 3. Este cuadrito sí es muy interesante, porque en este cuadrito nosotros podemos valorar cuál va a ser el tratamiento específico para cada grado de colecistitis aguda. Por ejemplo, si mi paciente tiene una colecistitis grado 1, aparte de los antibióticos, analgésicos y antiespasmódicos, ¿cuál es el tratamiento de elección? Colecistectomía laparoscópica temprana. Eso es lo que dice la guía de Tokio, es lo que debo hacer. Que a veces en los hospitales no se puede reproducir por falta de laparoscopía o porque hay pacientes con patologías quirúrgicas más graves y que le tengamos que darle manejo médico, la guía siempre recomienda sacar la vesícula por vía laparoscópica en las primeras 72 horas. Si yo no puedo hacerlo, le doy antibióticos, enfrío el cuadro de colecistitis aguda, posteriormente le doy de alta y de esa manera el paciente puede ser programado de forma electiva ya cuando el cuadro inflamatorio hace. Es lo ideal. Siempre colecistitis aguda grado leve, colecistectomía laparoscópica temprana. Colecistitis aguda moderada o grado 2. Recuerden, esto es lo que en el hospital muchas veces utilizan el término colecistitis subaguda. Y es la colecistitis que tiene más allá de 4 días de evolución. ¿Qué es lo ideal que se le da en la colecistitis subaguda? Y aquí lo recomienda la guía de Tokio. Sigue dándole antibióticos, sigue dándole analgésicos, sigue dándole antiespasmódicos, enfría el cuadro inflamatorio agudo, dale de alta y que el paciente haga su preoperatorio por consultorio y luego se programe de forma electiva. Eso es lo ideal para una subaguda. Pero ¿qué sucede si en un paciente que tiene grado 2 o moderada yo encuentro los llamados signos de inflamación local marcada? ¿Cuáles eran? Colecistitis gangrenosa, episematosa, peritonitis biliar o abscesos. En ese caso, ¿qué debería hacer yo? Ahí sí debería hacer la llamada cirugía de urgencia. La cirugía de urgencia enfocada para aquel paciente que tiene colecistitis aguda grado 2 con signos de inflamación local marcada. Acá, cirugía de urgencia, si te está diciendo la guía, opérate. El abordaje abierto laparoscópico, ¿de quién depende? Depende del equipo de guardia. Si hay gente que está entrenada en hacer colecistectomías en una vesícula muy inflamada, en una vesícula difícil que se va a encontrar, y lo puede resolver por laparoscopía, en buena hora. El principal beneficiado siempre va a ser el paciente. Pero si de repente es alguien que todavía no tiene mucho entrenamiento en laparoscopía y dice que de repente se puede complicar o durante el acto quirúrgico no puede realizarse adecuadamente la laparoscopía, mejor que conviertan o lo hagan de frente por cirugía abierta, para evitar los riesgos, como por ejemplo la lesión de vía biliar que puede ocurrir en ese paciente. En el caso de la colecistitis grado 3, recuerden que era lo que caracterizaba a este tipo de colecistitis, difusión orgánica. Es un paciente que está en tan mal estado general. ¿Y por qué está tan mal? Porque la vesícula contiene bilis purulenta. La vesícula se comporta como un absceso y eso genera difusión orgánica. Por lo tanto, ¿qué cosa debería hacer yo? Drenar ese absceso, drenar la colección purulenta que está dentro de la vesícula biliar. Por eso que en la colecistitis aguda grado 3, el tratamiento de elección es el drenaje de la vesícula biliar. No sacar la vesícula, sino drenarla. ¿Cómo se le llama el drenaje de la vesícula biliar? Colecistostomía. Colecistectomía, saco la vesícula, colecistostomía, dreno la vesícula. Si el drenaje funciona y mi paciente evoluciona favorablemente, después de ello, ya de forma electiva, se le da la colecistectomía programada. Esto va enfocado solo al manejo quirúrgico. Grado 1, con el AP temprano. Grado 2, si existe signo de inflamación local marcada, colecistectomía urgente, abierta laparoscópica de acuerdo a lo que decide el equipo de guardia. Si es que el paciente tiene colecistitis aguda severa, mejor drena la vesícula biliar, y si es de forma percutánea, mejor todavía. De esa manera, evacuamos el foco séptico y posteriormente, ya cuando el paciente esté en mejores condiciones, se hará la colecistectomía de forma programada o electiva. Ese es el tratamiento de las colecistitis agudas. Recordemos que actualmente, pues, con el avance de la cirugía, la laparoscopía ha tomado
la posición más importante para poder hacer la exéresis de la vesícula biliar. Y dentro de ello, la colecistectomía laparoscópica es lo ideal que debemos hacer en todo paciente que tenga un problema vesicular, ya sea inflamatorio, crónico o inflamatorio agudo. Debido a que, recordemos que el principal beneficio de la laparoscopía sobre la cirugía abierta siempre es el menor dolor postoperatorio. Y en base a eso, se puede hacer la liberación de los bordes de la apertura del peritoneo de ambas caras de la vesícula biliar, diferenciar bien el conducto cístico, diferenciar bien la arteria cística, de esa manera hacer un clipaje muy bien identificado y luego la exéresis y el despegamiento de la vesícula biliar sin mayores problemas. Y esto conlleva un gran beneficio para el paciente que ha sido colecistectomizado. Como lo vemos aquí también en cuadros inflamatorios agudos, se hace la llamada colecistectomía laparoscópica, que es lo ideal para manejar a los pacientes que tienen problemas litiásicos vesiculares crónicos y más aún también en adultos. Ahora, ¿qué sucede si es que una vesícula, una colecistitis aguda no se opera? Si es que solo le damos manejo conservador. En algunos casos se enfría bien el cuadro y el paciente evoluciona favorablemente sin ningún problema. Pero ¿qué puede suceder? A veces el cuadro inflamatorio es tan marcado, tan severo, que pueden existir complicaciones de una colecistitis aguda no operada. ¿Cuáles son? Perforación de la vesícula biliar. Tal como el apéndice se isquemizaba, se necrosaba y se perforaba, la vesícula también. Y recuerden que su contenido sale a cavidad, por lo tanto, mi paciente me hace peritonitis biliar, la cual es una clara indicación quirúrgica. También puede formar abscesos, debido a que se perfora la vesícula y es contenido por órganos alrededor y generan una colección purulenta. Recuerden que estas colecciones purulentas generan un cuadro séptico del paciente. También indicación quirúrgica. ¿Cuál es otro problema que puede ocurrir en los pacientes con colecistitis aguda? Se puede fistulizar. Es tanta la inflamación que tiene la vesícula biliar que se fistuliza a los órganos adyacentes. ¿Cuáles pueden ser estos órganos adyacentes a los cuales se puede fistulizar? Uno, fístulas colecistoentéricas, es decir, entre la vesícula biliar y el tubo digestivo. ¿A qué órganos puede ser? Estómago, duodeno, colon y ayuno. De los cuatro, ¿cuál es el más frecuente? La fístula colecisto-duodenal es la más frecuente de todas. Asimismo, la vesícula biliar inflamada también se puede fistulizar a la vía biliar principal, al hepático común colédoco. ¿Cómo se llaman esas fístulas? Se llaman fístulas colecistobiliares y estas pertenecen a un grupo, a una clasificación que se llama síndrome de Medici, que vamos a revisar en un momento. Precisamente, miren, ¿qué sucede si el paciente tiene una fístula entre la vesícula y el duodeno? El contenido de la vesícula pasa al duodeno, bilis y los cálculos. Si el paciente tenía un cálculo grande, ese cálculo va por el duodeno, pasa por el yeyuno y se queda impactado en el ilion terminal o la válvula iliocecal. ¿Qué pasa si ese cálculo se queda impactado en alguna parte del tubo digestivo? Ilion terminal o válvula iliocecal, ¿qué genera? Obstrucción intestinal. Y esa obstrucción intestinal producida por un cálculo, ¿cómo se llama? Se llama ilio biliar. ¿Cuál es la triada del hilo biliar? Aquí la vemos, aerobilia o neumobilia. ¿Y por qué habría aire en las vías biliares? Porque precisamente mi paciente tiene una fístula. A través de esta fístula, el aire del duodeno se mete a la vesícula de las vías biliares y es ahí donde genera esta presencia de aerobilia neumobilia. Tiene mi paciente clínica de obstrucción, pero clínica de obstrucción de asa delgada. Todo esto producido por un cálculo que pasó a través de esa fístula. ¿Cuál es el tratamiento de elección de todo paciente que tiene un hilo biliar? Hay que operarlo, hay que solucionar el problema obstructivo. Identificar el intestino donde está ubicado el cálculo, abrir ese intestino, sacar el cálculo y cerrar el defecto. Si bien la fístula colecisto-duodenal es lo más frecuente y es lo que me va a provocar en un paciente el hilo biliar, también existen fístulas raras. Una fístula que se puede dar entre la vesícula y el estómago. Si esto ocurre, el cálculo obstruye a nivel del píloro, obstruye a nivel de la primera porción del duodeno. Y eso genera una obstrucción alta, genera un síndrome pilórico. Y eso tiene un nombre propio, se llama síndrome de Bowles, en el cual existe una fístula sumamente rara que genera un síndrome pilórico en el paciente. Y todo esto por fístulas de una vesícula que no se opera. Aquí tenemos otra clasificación de las fístulas externas, fístulas internas. Las fístulas internas son con el tubo digestivo, con las vías biliares, y lo que justo vamos a ver acá es cuando la vesícula biliar inflamada se fistuliza a la vía biliar principal. Se puede fistulizar al hepático común o al colédoco. ¿Es una complicación de la colecistitis aguda? Sí, una complicación de una vesícula que no se operó. Si lo hubieran operado, no hubiera llegado a tener. Puede existir fístula y también puede no existir fístula en el síndrome de Medici. Precisamente acá tenemos la clasificación
en 5 grados de lo que es el síndrome de Medici. Miren acá, tenemos aquí el Medici 1. ¿En qué consiste? La vesícula está distendida con un cálculo en el bacinete y esta vesícula comprime la vía biliar. Aquí no existe fístula, sino hay compresión extrínseca. ¿Qué ocurre si hay compresión extrínseca? Ahí está el biliar y el paciente puede estar en el. A partir del grado 2, 3 y 4 ya existe fístula entre la vesícula y las vías biliares. ¿Cuál es la diferencia? El porcentaje de la fístula. En el grado 2 solo se involucra 1/3 del diámetro de la vía biliar, o 30%. En el grado 3 hasta el 60%. En el grado 4 más del 60%. Y hablamos de un Medici 5, en el cual mi paciente ya no solo tiene fístula en la vía biliar, sino tiene fístula hacia el duodeno. Recordemos que esta fístula colecisto-duodenal es la más frecuente. Y acá la fístula colecisto-entérica entre la vesícula y el duodeno puede tener dos tipos de variantes. La primera de ellas es que no haya hilo biliar, no haya cuadro obstructivo, y la otra es que mi paciente desarrolle hilo biliar, tenga un evento obstructivo y esté evaluado en emergencia. Pasamos a otra patología que corresponde a la coledocolitiasis. Recuerden que la coledocolitiasis es la presencia de cálculos en las vías biliares, o en la vía biliar principal. Se puede subdividir en dos tipos, primaria y secundaria. Primaria, ¿qué quiere decir? Que el cálculo se forma en la vía biliar principal. ¿Es posible eso? Sí, pero menos frecuente. En cambio, ¿qué es lo más frecuente? La coledocolitiasis secundaria. ¿Qué quiere decir? El cálculo se formó en la vesícula, salió por el cístico y pasó al coledo. La mayor parte de ellos, casi la mitad de los pacientes que tienen coledocolitiasis son totalmente asintomáticos, otros hacen cólicos biliares y otros hacen clínica de ictericia obstructiva en mayor o menor grado. Miren ustedes diferentes tipos de coledocolitiasis. Aquí el paciente tiene una vesícula completamente llena de cálculos y estos pueden pasar a la vía biliar, ya sea de forma múltiple o ya sea de forma única. Y esto genera mayor o menor cuadro clínico en el paciente. En el caso de la coledocolitiasis, los estudios a solicitar dentro de los exámenes de sangre, la bilirrubina. Recuerden, bilirrubina elevada, predominio directa, nos sugiere un evento obstructivo. Y si es por cálculo, la coledocolitiasis sería el responsable. También las transaminasas pueden elevarse, sobre todo en la fase inicial del evento obstructivo por coledocolitiasis. Luego tenemos las fosfatasas GGT, los cuales me miden aumento de la presión intraluminal en las vías biliares. Son marcadores quizás llamados tardíos de la obstrucción biliar. ¿Qué más encuentro? Si en el hemograma encuentro leucocitosis en un paciente que tiene obstrucción biliar, ya debería estar sospechando una infección de las vías biliares y eso se llama colanitis. En los estudios de imágenes, el estudio de imágenes inicial, en la mayoría de los casos, ¿cuál es? Es la ecografía. Y la ecografía, ¿qué es lo que nos identifica? Únicamente dilatación de vías biliares intra y extrahepáticas. Y asimismo, evalúa la presencia de cálculos en la vesícula. ¿Por qué? Porque la ecografía no es el mejor estudio para ver los cálculos en el coledo. ¿Debido a qué? Porque está cubierto por duodeno, está cubierto por páncreas, y si los cálculos son muy pequeños, simplemente la ecografía no los ve. Pero si el cálculo tuviera pues 1 centímetro, 1,5 centímetros, 2 centímetros, ahí la ecografía sí los ve. ¿Cuál sí es el mejor estudio para evaluar la coledocolitiasis? Sea el cálculo del tamaño que fuere, siempre la colangioresonancia es el mejor estudio para hacer la valoración de los cálculos en la vesícula, de la vía biliar, así sean cálculos de 1, 2, 3 milímetros. Un paciente que tiene coledocolitiasis por mucho tiempo puede desarrollar complicaciones, ¿cierto? ¿Cuáles son esas complicaciones? Infecciones, colangitis. Ese cálculo puede obstruir la ampolla de Vater y generar pancreatitis, ¿cierto? Puede generar estenosis biliar también, o inclusive hasta cirrosis biliar por esta, que es secundaria un cuadro obstructivo. Miren ustedes, acá hay una colangioresonancia, hay dos colangioresonancias, en la cual lo blanco significa la bilis y la imagen oscura que vemos en el interior de las vías biliares, tanto arriba como abajo, esa es la presencia de litos en la vía biliar. Existen diferentes grados de probabilidad de que un paciente pudiera tener o no tener coledocolitiasis. Hay factores que nos dicen baja probabilidad de coledocolitiasis, de forma aislada, un coledo codilatado, o que el paciente tenga enzimas hepáticas elevadas también de forma aislada sin ninguna clínica. Luego existen factores de moderada probabilidad, aquellos pacientes que tienen dilatación en la vía biliar y alteraciones de la fosfatasa GGT, o aquel paciente que tenga un cuadro clínico de resolución de coledocolitiasis. ¿Cuáles son los pacientes que tienen elevada posibilidad de tener coledocolitiasis? Aquellos en los cuales está demostrada la obstrucción biliar, tienen clínica de un síndrome ictérico obstructivo, tienen dilatación de vías biliares significativas mayores a 8 milímetros o tienen alteraciones en el perfil hepático también bien establecidas.
no es la única forma de valorar a los pacientes que tienen coledocolitiasis, sino también existen actualmente estos criterios que nos dicen criterios de moderado riesgo, riesgo fuertes y riesgos muy fuertes de tener coledocolitiasis. ¿Cuáles son ellos? Los riesgos o el riesgo moderado de haber coledocolitiasis son elevación de las enzimas hepáticas, sobre todo a predominio de la bilirrubina, pacientes mayores a 55 años o que el paciente tenga clínica de pancreatitis. ¿Cuáles son los criterios fuertes para que un paciente tenga coledocolitiasis? Colédoco dilatado por ecografía más de 6 milímetros o elevación de la bilirrubina más significativa a partir de 3 miligramos por decilitro. En el caso de los criterios muy fuertes para tener coledocolitiasis, que el paciente tenga evidentemente un cálculo por ecografía en las vías biliares, que haya tenido episodios de colangitis o una elevación muy significativa de la bilirrubina. ¿Qué se hace en los pacientes que tienen sospecha clínica de coledocolitiasis? Si mi paciente tiene baja posibilidad de tener coledocolitiasis, este paciente debería ser programado para colecistectomía en laparoscópica. Si en sala de operaciones yo veo un cístico muy ancho o veo un colédoco muy dilatado, podría optar por hacer una colangiografía intraoperatoria. Esa colangiografía intraoperatoria puede demostrar o no la presencia de cálculos en la vía biliar. Si hubieran cálculos, lo ideal sería hacer una CEPRE intraoperatoria o, en su defecto, una CEPRE en las siguientes 24 horas. Si la colangio intraoperatoria me dice no hay ningún cálculo, el paso siguiente sería completar la colecistectomía laparoscópica sin mayores problemas. ¿Qué pasa en aquel paciente que tiene riesgo intermedio de coledocolitiasis? Un paciente que tiene colédoco dilatado, un paciente que tiene fosfatasa GGT incrementada. Este paciente que tiene sospecha más elevada de tener coledocolitiasis debe tener una confirmación radiológica del mismo. ¿Qué es lo que le debo hacer? Colangioresonancia. La colangioresonancia me da dos caminos: que no hayan cálculos y el paso siguiente colelar. Y la siguiente es que mi paciente por la colangioresonancia me salga cálculos positivos en la vía biliar. Si confirmo que hay cálculos positivos en la vía biliar, el tratamiento de elección para este paciente, vía endoscópica, CEPRE, colangiopancreato retrograda endoscópica, va a ser la terapia de elección. ¿Qué pasa en aquel paciente que tiene riesgo elevado de coledocolitiasis? ¿Cuál sería ese paciente? Paciente con colédoco dilatado, bilirrubina elevada, fosfatasa que esté incrementada, o que tenga algún estudio radiológico que me diga, mira, ahí adentro de la vía biliar hay un cálculo. Este paciente no requiere mayor estudio, directamente va a CEPRE. Y la CEPRE tiene dos caminos. Que la CEPRE logre sacar todos los cálculos de la vía biliar. Si se consigue esto, el paso siguiente sería colelar, sacarle la vesícula, y de esa manera ya los cálculos de la vesícula no se van a pasar a la vía biliar. Pero ¿qué pasa si la CEPRE, por más que intentó, no es exitosa para sacar los cálculos en la vía biliar? El gastroenterólogo te dice, ¿sabes qué? Los cálculos no los pude sacar. En este caso, el paso siguiente es que el paciente pase a manejo quirúrgico. Y el manejo quirúrgico a partir de ahora está incluido dos procedimientos. El primero de ellos, sacar la vesícula. Y el segundo, abrir el colédoco y sacar los cálculos que estén en la vía biliar de forma quirúrgica. Y vean ustedes, actualmente se pueden hacer los dos abordajes, tanto el abordaje clásico, que era la cirugía abierta, como también se puede hacer exploración de vías biliares y colecistectomía por vía laparoscópica, mínimamente invasiva. ¿Qué pasa si el paciente ya fue operado y mi paciente desarrolla clínica de coledocolitiasis? Eso se llama coledocolitiasis residual, siempre y cuando la colecistectomía haya sido realizada antes de los 2 años o el periodo de aparición de la clínica sea hasta los 2 años de la colecistectomía. Pero ¿qué pasa si el paciente ya fue operado? Pasaron 2 años y después de 2 años recién hizo clínica de coledocolitiasis. Eso se llama coledocolitiasis de novo. ¿Qué quiere decir? Que el cálculo se formó en las vías biliares y no había estado cuando el paciente fue colecistectomizado previamente. ¿Qué es lo que se hace en un paciente desde el punto de vista quirúrgico? Porque es lo que estamos ahora viendo en la parte de cirugía general. Miren ustedes, durante la cirugía, se hace la disección del conducto cístico. A través del conducto cístico o con apertura del colédoco, uno ingresa a las vías biliares. De esa manera, coloco una sondita y a través de esa sondita va a instilar suero fisiológico. ¿Para qué? Si es un cálculo chiquito, mira, ¿qué pasa si yo le pongo agua en la vía biliar? Ese cálculo pasa libremente al duodeno. De esa manera, limpié la vía biliar. ¿Qué sucede si con el agua no fue suficiente? Vamos a tener que introducir dentro de la vía biliar una pinza o un balón. ¿Para qué? Como se ve en esta imagen, se introduce el balón, se insufla el balón por debajito del cálculo, jalo el balón y de esa manera estoy arrastrando y estoy sacando los cálculos de la vía biliar.
posterior a la limpieza de la vía biliar, ya sea con suelo fisiológico, ya sea con pinza, ya sea con balón, ¿qué es lo que se hace? Se coloca en las vías biliares un dren que tiene la forma de una letra T, que se llama el drenker, y posterior a ello se sutura el defecto del colédoco que ha sido previamente aperturado. Esto corresponde a la llamada exploración de vías biliares y el retiro de los cálculos por vía quirúrgica. Si la CEPRE no pudo hacerlo, de esta manera tendrá que hacer eso. Aparte de este procedimiento, ¿con qué más se completa la cirugía? Sacar la vesícula. Y de esa manera ya no van a haber más cálculos que puedan pasar a las vías biliares. Si pasamos a los eventos infecciosos, secundario a una coledocolitiasis, ¿de qué hablamos? Hablamos de la colangitis. La infección de la bilis ubicada en las vías biliares, tanto intra como extrahepática. Ello puede condicionar a una infección primero extrahepática, luego intrahepática y a su vez esto puede llevar a una septicemia. ¿Qué debo tener en cuenta? Cuando esto se desarrolla, los gérmenes ya no solo van a estar en las vías biliares, sino pueden pasar a la circulación portal, pueden pasar a la circulación linfática y esto generar un cuadro séptico mucho mayor al paciente. ¿Qué debo tener en cuenta? Para que se infecte la bilis, en la mayoría de los casos, por no decir en todos, el evento obstructivo es el principal medio que puede llevar a un éstasis biliar y a desarrollo de colágeno. Normalmente la bilis debe ser estéril y esto es gracias a ciertos mecanismos. Primero, el esfínter de Oddi. Gracias a que el esfínter de Oddi está cerrado, los gérmenes del duodeno no se pueden meter a la vía biliar. Si yo hago CEPRE, si yo corto el esfínter de Oddi y hago que el Oddi esté abierto permanentemente, ¿qué va a pasar? Los gérmenes del duodeno se pueden meter a la vía biliares y eso genera colangitis. El flujo anterógrado de la bilis, ¿qué es lo que hace? Expulsa los gérmenes que pudieran meterse a la vía biliar y los envía al duodeno. La actividad bacteriostática de las sales biliares también tiene gran implicancia. Y también la parte inmunológica hepática también tiene una gran relación en evitar que exista una infección a nivel de la vía biliar. Pero si hay un evento obstructivo, hay colestasis, y esta colestasis es sostenida por mucho tiempo, eso puede generar los cuadros de colangitis. La prevalencia de la colangitis hasta un 15%. Recuerden que sobre todo en los pacientes que tienen coledocolitiasis tienen gran posibilidad de que esto se pueda dar. Debemos tener en cuenta que coledocolitiasis, colangitis y pancreatitis pueden estar muy relacionados. No hay un género específico predominante para el desarrollo de una colangitis. La edad, sobre todo mientras más años el paciente, más posibilidad de que esto se pueda dar. Se puede presentar colangitis tras la CEPRE. Si bien la CEPRE es el mejor procedimiento para poder drenar las vías biliares, debo tener en cuenta que eso potencialmente puede llevar a una colangitis en el paciente. Diferentes etiologías obstructivas pueden llevar a colangitis. A la cabeza, ¿cuál es el principal medio de obstrucción de las vías biliares que a su vez me puede llevar a colangitis? Es la coledocolitiasis. Luego de ellos tenemos las neoplasias, el tumor de Klatskin, el colangiocarcinoma proximal o los colangiocarcinomas distales pueden provocar este tipo de problemas, o los pediapulares. Las alteraciones del esfínter de Oddi, estenosis benignas de las vías biliares y también cuerpos extraños o parásitos. Si hay parásitos en las vías biliares, obstruyen las vías biliares, estos generan ictericia obstructiva, colangitis y esto puede llegar hasta un problema séptico mucho mayor. Pero tengamos en cuenta que de todas las causas más importantes, la coledocolitiasis es la más relevante. Aquí están los parásitos a los cuales hablamos. Un Ascaris puede bloquear la vía biliar, ictericia obstructiva, colangitis. La fasciole hepática, Clonorchis sinensis y diferentes parásitos pueden llegar a obstruir la vía biliar. ¿Cómo se diseminan las bacterias en una colangitis? Por vía ascendente a partir del duodeno. Los gérmenes del duodeno se meten a la vía biliar, de esa manera infectan las vías biliares extrahepáticas y esto progresivamente sigue subiendo hasta una infección en las vías biliares intrahepáticas. Luego, otro mecanismo de ingreso de gérmenes es a través del sistema venoso portal. Recuerden que esto es la llamada epidiflebitis. Si un paciente tiene una apendicitis complicada, una diverticulitis complicada, estos gérmenes se meten por el sistema venoso portal y de esa manera llegan al hígado y vías biliares. Por secreciones hepáticas, por infección, por colecistitis aguda también se puede dar. Pero el principal mecanismo, porque los gérmenes pasan del duodeno a las vías biliares de forma ascendente. Diferentes tipos de clasificación para las colangitis. Colangitis aguda secundaria colecistitis, colangitis aguda, colangitis no supurativa aguda, colangitis supurativa aguda obstructiva, colangitis supurativa aguda asociada a un absceso hepático, colangitis supurativa aguda, son los diferentes tipos de colangitis que pueden existir. De ellas, la colangitis aguda supurativa es una de las más frecuentes, sobre todo relacionadas a eventos obstructivos.
La colangitis aguda puede ser colangitis aguda no supurativa, forma habitual, responde bien al manejo antibiótico. Colangitis aguda supurativa, es decir, hay pus en las vías biliares y esto genera un cuadro clínico mucho más severo en los pacientes. Si hablamos de colangitis crónica o procesos en los cuales las vías biliares están obstruidos por mucho tiempo, hablamos pues de las colangitis esclerosantes o las colangitis purulentas recidivas. Dentro de las manifestaciones clínicas, de la forma clásica, se describen una triada y una penta. En el caso de la triada de Charcot, fiebre, dolor, ictericia. Y en el caso de la pentada de Reynolds, hablamos de la triada de Charcot asociada a shock e impotencia. En el caso de la pentada de Reynolds, nos estamos refiriendo a la llamada colangitis aguda severa o grave, que es el estadio más avanzado. Las guías de Tokio también nos ayudan para el diagnóstico de la colangitis. Y en este caso, ¿qué debo tener en cuenta? Existen tres criterios: signos de inflamación sistémica, signos de colestasis y estudios de imágenes positivos. Signos de inflamación sistémica: fiebre, escalofríos o un hemograma que me diga leucocitosis PCR elevada. Signos de colestasis: que mi paciente clínicamente se ve ictérico o que tenga un perfil hepático alterado, bilirrubina, fosfatasa, GGT, transaminasa. Estudios de imágenes: mínimo una ecografía que me diga dilatación de las vías biliares, o que tenga una colangioresonancia, que tenga una CEPRE, que tenga una tomografía que me diga este es el problema que está generando la obstrucción biliar. Si tengo 2 de 3, diagnóstico de sospecha; si tengo 3 de 3, diagnóstico confirmado. ¿Cuáles son los criterios que me demarcan pues los signos de inflamación sistémica? Bueno, la fiebre, respuesta inflamatoria, fiebre más de 38 grados, evidencia de respuesta inflamatoria de leucocitosis o PCR elevado. En el caso de la ictericia, sobre todo si la bilirrubina está más allá de 2, se expresa clínicamente. Y en el caso de las pruebas de función hepática, enfocado a las transaminasas, a la fosfatasa alcalina y a la GGT, que se encuentran elevados por encima de sus valores normales. Así como en la colecistitis había grados de severidad, para la colangitis también hay grados de severidad. Colangitis severa, igual que la colecistitis, siempre tiene disfunción orgánica. En la colecistitis moderada, ¿qué encuentro? Leucocitosis leucopenia. Paciente que tenga más de 75 años, paciente con fiebre más de 39.5, hiperbilirrubinemia e hipolirubinemia. Eso es para la moderada. Y en el caso de la leve, no encontramos criterios ni de moderada ni de severa. Aquí tenemos el algoritmo en el cual vemos el manejo de la colangitis aguda. En el caso de la leve, donde no hay disfunción orgánica, no hay una fiebre elevada, no hay leucocitosis, no hay leucopenia y es un paciente que no tiene alguna clínica muy florida, el tratamiento de elección siempre va a ser antibióticos, medidas generales y de forma electiva yo voy a hacer el drenaje de la vía biliar. De forma programada le vamos a hacer la CEPRE para poder sacar los cálculos y de esa manera desobstruir al paciente y tratar de forma definitiva la colangitis. Colangitis moderada. Aquí el principal paso para el tratamiento: drenaje biliar precoz. ¿Qué quiere decir? El paciente me llega a la emergencia, le inicio la antibioticoterapia y debo tratar de hacerle la CEPRE en las siguientes 24 horas. Porque ¿qué sucedería si no lo hago? El paciente puede migrar y puede evolucionar a una severa. En cambio, si tenemos un paciente con un grado 3, un grado severo, con disfunción orgánica de colangitis, acá el drenaje biliar debe ser urgente. ¿Qué quiere decir? El paciente llega de emergencia y en las horas siguientes, 2, 3, 4 horas siguientes, debo hacerle la CEPRE. Porque si no lo hago, mi paciente va a ir más a la falla orgánica y simplemente podemos perder al paciente. En el grado 1, un manejo programado, 2, 3 días después. En el grado 2, drenaje biliar precoz, mínimo en las siguientes 24 horas. Y en el grado 3, drenaje biliar urgente, en las horas siguientes apenas llegue el paciente de emergencia. ¿De qué forma puedo hacer el drenaje de la vía biliar? Lo puedo hacer de 3 maneras: endoscópico, percutáneo y quirúrgico. En el caso del manejo endoscópico, ¿de qué estamos hablando? De la CEPRE. Manejo percutáneo, colangiotransparente hepática. Y quirúrgico, lo que vimos hace un momento, colocación de un Drenker en las vías biliares. ¿Qué es lo que se propugna desde hace mucho tiempo en el manejo de los problemas de la vesícula biliar, vías biliares y en sí, en medicina en general? Siempre optar por el manejo menos invasivo posible. De los 3, ¿cuál es el menos invasivo de todos? La CEPRE, el manejo endoscópico. Inclusive, así mi paciente tenga colangitis leve, moderada, severa, a los 3, si yo le puedo hacer CEPRE, es lo mejor que puedo hacer por el paciente. Si la CEPRE no funciona, ya recién pasamos a cirugía.
Pero si la CEPRE funciona, inclusive en una colangitis severa, el más beneficiado siempre va a ser el paciente. En el caso del manejo endoscópico, tratamiento de elección para descomprimir la vía biliar, alta efectividad, nos ayuda a descomprimir por los cálculos que pudieran estar provocando la obstrucción del coledo, de las vías biliares. Complicaciones, como todo procedimiento se puede complicar, sangrado, perforación, pancreatitis, es mejor que los drenajes percutáneos y quirúrgicos y es la mejor manera para poder hacer la extracción de cálculos de las vías biliares y resolver los eventos obstructivos. Drenaje biliar transparente hepático, altamente efectivo, el problema es que tiene una elevada morbimortalidad. Solo es mejor que la CEPRE cuando la obstrucción es alta. Por ejemplo, si el paciente tiene cálculos en el colédoco, la CEPRE es muy buena. Pero si el paciente tiene cálculos o tiene obstrucción en el hepático derecho, hepático izquierdo, hepático común, bien elevado en las vías biliares, ahí lo mejor, colangio transparente hepática. El problema de hacer una colangio transparente hepática es que puede provocar diversas lesiones. Puede provocar una peritonitis biliar, puede provocar sangrado, puede provocar hematomas subcapsulares o hemofilia también. Manejo quirúrgico es un procedimiento simple en el cual se abre el colédoco, se coloca un KER, se fija el colédoco y se cierra el paciente, nada más. No se debe hacer mayor procedimiento adicional. El problema es que este tipo de procedimientos puede llevar a alta mortalidad, y no por alta mortalidad por el cirujano, sino la alta mortalidad se debe a que el paciente que llega a manejo quirúrgico generalmente es aquel paciente que tiene colangitis severa, un paciente que está en muy mal estado, que a pesar de estos tratamientos pudiera no evolucionar favorablemente. Y como lo mencionamos hace un momento, el manejo de las vías biliares de forma quirúrgica es aperturar el colédoco, colocar un dren o una sonda KER dentro de las vías biliares y cerrar las vías biliares, y de esa manera uno puede resolver los eventos obstructivos. Algo que nos permitiría hacer a manera de resumen todo lo que hemos hablado en todas las diapositivas que hemos visto hasta ahora es este cuadrito, y que les interesaría recordar sobre todo para hacer un ejercicio clínico en los pacientes que van a ver en el hospital. Miren, problemas que afectan el tracto biliar y la vesícula biliar. Si el problema está en la vesícula, si tiene cálculo, ¿cómo se llama? Coleritiasis. La mayor parte de coleritiasis, ¿qué son? Asintomáticas. ¿Qué pasa cuando el paciente que tiene cálculos en la vesícula desarrolla síntomas? ¿Cómo se llama ese cuadro clínico? Cólico biliar. ¿De qué se caracteriza? Solo de dolor. En cambio, ¿qué pasa si el paciente tiene dolor más infección? ¿Cómo se llama eso? Colecistitis aguda. Voy a encontrar un paciente con dolor persistente, no mejora con los analgésicos antiespasmódicos, multipositivo, fiebre, leucocitosis. Se llama colecistitis. Ahora, ¿qué pasa si el problema está en las vías biliares? Cuando un cálculo está en las vías biliares, ¿cómo se llama? Coledocolitiasis. Y se puede manifestar asintomáticamente o también desarrollar cólico biliar. Recuerden, 50%, 50%. Ahora, ¿qué pasa si la coledocolitiasis obstruye completamente las vías biliares? Genera éstasis. ¿Y ese éstasis qué puede provocar? Translocación bacteriana. ¿Qué pasa cuando se infecta la bilis? ¿Cómo se llama eso? Colangitis. ¿Y la colangitis de qué se caracteriza? Dolor más signo de infección. Y ahí está tu famosa tríada de Charcot: fiebre, dolor, infección. Como ven, este cuadrito te resume todo lo que hemos parcialmente hablado, sobre todo en la clínica, de los temas que hemos visto anteriormente. Ya para revisar esta segunda parte, lo que son patología de la vesícula biliar, también vías biliares, tanto ya ahora un poco malignos. Hablamos del cáncer de vesícula biliar. El cáncer de vesícula biliar es más frecuente en el género femenino y tiene factores de riesgo bien reconocidos. Los cálculos. Si un paciente tiene cálculos por mucho tiempo, eso genera inflamación de la mucosa. Y esto a su vez, riesgo de cáncer. ¿Qué más? Vesícula en porcelana. ¿Qué cosa es? Calcificación de las paredes de la vesícula biliar. Si mi paciente tiene esta característica, riesgo de cáncer. ¿Qué otro factor de riesgo importantísimo? Pólipos. Los pólipos de la vesícula también son riesgo de cáncer, pero no todos los pólipos. El 80% de los pólipos que están en la vesícula son pólipos de colesterol, son pólipos de 2, 3, 4 milímetros y son pólipos que no tienen potencial maligno. En cambio, ese 10 a 20% de pólipos restantes son pólipos adenomatosos, y los pólipos adenomatosos miden más de 10 milímetros habitualmente. Esos son los que tienen más riesgo de cáncer. Por eso cuando vemos una ecografía, si vemos un pólipo de 1 o 2 milímetros, no nos interesa. Esto lo podemos observar. Pero si vemos un pólipo que nos dice 10, 15, 20 milímetros, uno agarra y dice, este pólipo es peligroso, este sí se puede convertir en cáncer, mejor hay que sacar la vesícula. ¿De acuerdo?
De todos los cánceres que se pueden presentar en la vesícula biliar, el más frecuente es el de tipo adenocarcinoma. De toda la vesícula biliar, fondo, cuerpo, bacinete cístico, la localización más frecuente de los cánceres de vesícula es el fondo de la vesícula biliar. Y debemos tener en cuenta que si nuestro paciente tiene pólipo vesicular menos de 10 milímetros, simplemente manejo conservador, manejo expectante. En cambio, si tiene más de 10 milímetros, siempre está indicada la colecistectomía por el riesgo de que este pudiera tener degeneración. Aquí tenemos algo que no nos gusta siempre ver cuando ven la parte neoplástica, cuando ven urología y todo lo demás, es el TNM. En este caso, TIS, carcinomicito, el T1 es el que infiltra mucosa y muscular, T2 el que invade la serosa, T3 el que invade un órgano adyacente, T4 que invade o se profundiza mucho en el hígado. Y esto sobre todo porque lo debemos tener en cuenta por el manejo que se le da al paciente, y esto lo vemos en un par de algoritmos. ¿Qué debo tener en cuenta? Si a un paciente se somete a una colecistectomía, yo saco mi vesícula, la envío al patólogo y el patólogo me dice que esa vesícula que me has enviado hay cáncer, debo ver qué grado de profundidad, qué grado de compromiso tiene la vesícula biliar. Si es un paciente que solo tiene afección de mucosa, el cáncer está circunscrito a la mucosa, con mi colecistectomía el paciente ya está bien. Sería el grado más leve, más inocuo que pudiera tener el paciente con cáncer de vesícula. Fue lo mejor que pudo haberle pasado al paciente. Pero ¿qué pasa si es que hay un compromiso de muscular? Ahí tengo que ver, y esto me lo va a decir el patólogo, bordes quirúrgicos. Si ve que el borde de sección está libre de enfermedad, se salvó el paciente. Con mi colecistectomía es suficiente. Pero si te dice el borde de sección de la vesícula biliar está comprometido por enfermedad, hay que reoperar a ese paciente. Hay que ampliar márgenes. Hay que hacer resección de los segmentos 4B y 5 del hígado. Y de esta manera voy a ampliar mi margen quirúrgico y voy a tratar de dejar sin enfermedad al paciente. Aparte de sacar segmento 4 o 5 del hígado, también debo sacar los ganglios del ligamento hepatoduodenal. O lo que es seguro en cáncer de estómago les han dicho, los ganglios del pedículo hepático, del grupo 2. También debo sacar eso. Porque si bien el cáncer pueda estar en la vesícula biliar, también está en esa zona y hay que dejar sin enfermedad al paciente. Ahora, ¿qué pasa si este 2 igualito también se afecta más allá de la capa muscular? De igual forma, también hacer la colecistectomía abarcando segmento 4B, 5 del hígado y disección del ligamento hepatoduodenal. Esto es siempre y cuando yo operé al paciente y el patólogo me dio el informe. Pero ¿qué pasa si es que a nosotros nos llega un paciente con una ecografía que te dice, pues, vesícula en porcelana? O una ecografía que te dice masa de aspecto tumoral en fondo de la vesícula biliar. ¿Cuál es el paso siguiente si yo tengo una ecografía de ese tipo? Pedirle una tomografía. Y con esa tomografía yo voy a valorar signos de cáncer de vesícula biliar. Y también con eso yo puedo definir si es que este paciente que tiene cáncer de vesícula tiene un cáncer resecable o irresecable. Que puedo verlo ya sea por tomografía o también lo puedo ver a través de una cirugía, laparoscopia o laparoscopia. Si en sala o con la tomografía me doy cuenta de que el tumor es resecable, el tratamiento se llama colecistectomía radical. ¿Qué consiste en la colecistectomía radical? Se saca la vesícula biliar con segmento 4B y 5 del hígado en bloque, en una sola masa. Aparte de ello, la linfadenectomía a nivel del ligamento hepatoduodenal es lo ideal en este paciente. ¿Qué pasaría si en la tomografía o dentro de sala me doy cuenta que el paciente tiene una enfermedad muy avanzada, que tiene metástasis, que tiene carcinomatosis? En ese paciente únicamente va a cuidado paliativo. Dentro de la patología también que afecta a las vías biliares está la dilatación quística de las vías biliares, lo que algunos le llaman pues quiste de colero. Es una dilatación congénita que afecta a la vía biliar intra y extrahepática, más frecuente en el género femenino, y sobre todo la clínica se expresa bastante en los pacientes pediátricos. Por eso, que es lo que más ven esto, pues es cirugía pediátrica. La sintomatología siempre comienza en la infancia, y aquí debemos tener en cuenta que hay un defecto anatómico, un defecto embriológico. Miramos la imagen de la izquierda. Este es el duodeno, este es el colédoco, este es el wirsum, los dos se unen, forman ampolla de Vater, todo esto a la segunda porción del duodeno. ¿Quién es más grande, el colédoco o el wirsum? Colédoco, 4 a 5 milímetros. En cambio, wirsum, 1 milímetro. Entonces, si los dos se unen y desembocan al duodeno, no hay problema. Si el colédoco llega al duodeno y el wirsum se le une por un costadito, no hay problema.
Pero ¿qué pasa si se ocurre al revés? El Wirsum es el que se va al duodeno y el colédoco se le une por un costadito. Eso ya es tráfico limpio. En hora punta, 4 carriles, un carril acá, intersección, 6 de la tarde, no sale nunca. Y miren, eso es lo que pasa acá. El Wirsum es el que va al duodeno, el colédoco se le une por un lado, y recuerden que aquí si hay esta unión, el Wirsum va a descargar su secreción sin problema, pero el colédoco lo va a hacer a cuentagotas. ¿Esto qué va a provocar? Que haya colestasis. ¿Y esa colestasis desde cuándo es? Desde que el paciente nace, desde la vía intrauterina, es defecto de fábrica del paciente. Y ahora, si eso ocurre en un día, un mes, 2 meses, 3, 4, 5 años, ese colédoco que debería medir 4 milímetros pasa a tener 6, 7, 8 centímetros de diámetro. En su interior, 200, 300 de milis. Y eso es lo que se manifiesta clínicamente en los pacientes pediátricos como una triada. ¿Cuál es la triada del quiste colédoco? Dolor en hipocondrio derecho, masa en hipocondrio derecho e ictericia. Hay que hacer la fisiopatología porque aparece un quiste colédoco. Existe una clasificación para valorar los distintos tipos de quiste colédoco. Aquí la vemos, se llama clasificación de Todani. La de ellos, de los 5 tipos, el más frecuente es el tipo 1, de un 80%, que es la dilatación fusiforme. Tipo 2 es la dilatación diverticular. Tipo 3 es el colédoco cele. El 4 se subdivide en 4A y 4B. 4A afecta la vía biliar intra y extrahepática, el 4B solo la extrahepática y el 5 solo compromete la vía biliar intrahepática. Tiene un nombre particular, se llama enfermedad de Carolla. Aquí está lo que habíamos mencionado, es la triada, dolor, masa e ictericia. Siempre en pacientes mujeres y pacientes muy jóvenes. ¿Qué debo tener en cuenta? Siempre debo evaluar a estos pacientes con estudio de imágenes para confirmar la patología quística y definir cuál es el tratamiento idóneo. ¿Cuáles son los estudios a utilizar? El inicial, la ecografía, tomografía, la CEPRE, la resonancia. De ellos, el más importante y el que no debe faltar a todo paciente es la colangioresonancia. Este me permite ver las características del quiste, saber qué tipo de quiste según Todani es, la extensión del mismo y sobre todo planear qué tratamiento quirúrgico voy a utilizar en este paciente. ¿Se puede complicar un paciente que tiene quiste de colédoco? Sí. Complicaciones mecánicas. Recuerda que el éstasis favorece la aparición de cálculos. Y estos cálculos pueden migrar, pueden construir más abajo y más problemas. Pueden producir pancreatitis, el quiste se puede romper, peritonitis biliar y también mucha colestasis o colestasis por mucho tiempo malogra el hígado. ¿Qué cosa produce? Cirrosis biliar. Sobre todo cirrosis biliar secundaria, este es el mecanismo. Complicaciones, si hay éstasis biliar, ¿qué ocurre? Se infecta la bilis y eso se llama colangitis y eso muchas veces es el debut o la forma clínica por la que estas pacientes van llegando a la emergencia frecuentemente. ¿Y cuál es el problema más grave? Como hay una colestasis, no de un día, sino de años de evolución, se altera la mucosa de las vías biliares y eso puede provocar que haya degeneración maligna. Quiere decir que se puede convertir en un cáncer de vías biliares en un colangiocarcinoma, siendo el tipo adenocarcinoma el más frecuente. En razón a ello, los quistes de colédoco deben ser manejados quirúrgicamente. ¿Y para qué? Para evitar dos problemas. Para evitar los problemas infecciosos, para evitar la colangitis recurrente. Y también para evitar que a futuro esto se transforme en cáncer, porque una vez transformado en cáncer, el manejo es totalmente distinto, debe ser mucho más agresivo. Si el paciente tiene quistes extrahepáticos, tipo 1, tipo 2, tipo 3, ¿qué es lo que hay que hacer? Resecar el quiste, resecar todas las vías biliares comprometidas por el quiste. Como lo vemos en esta imagen, miren el colédoco. Todo este es el colédoco medio y proximal. Mira, acá está el colédoco distal. Miren cómo se ve marcada dilatación del colédoco. ¿Qué es lo que hay que hacer? Resecar el quiste. Y como ya nos va a faltar una parte de la vía biliar, ¿qué es lo que se hace? Se lleva un asa de yeyuno, se anastomosa las vías biliares y se hace la llamada derivación biliodigestiva hepato-yeyuno en Hide-Rus. Así como ustedes vieron la Hide-Rus para la gastrectomía, acá se hace algo muy similar, pero en vez de unirlo al estómago, lo unes a las vías biliares. Y de esa manera haces la derivación biliodigestiva. Resecar el quiste y tu derivación biliodigestiva en Hide-Rus. Siempre y cuando los quistes sean extrahepáticos, pues los quistes de tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Pero ¿qué pasa si el paciente tiene quistes intrahepáticos? Primero que no vamos a poder abrir el hígado para buscar las vías biliares y ahí hacer la anastomosis. Sino, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer hepatectomía.
Hay que resecar los segmentos de hígado comprometidos y de esa manera reducir la posibilidad de cáncer. Ahora, ¿qué pasa si el paciente tiene la enfermedad de Caroli, que tiene todas las vías biliares intrahepáticas comprometidas? ¿Qué tendríamos que hacer? Sacarle todo el hígado. Pero la única forma de hacer esa cirugía, ¿cuál es? Hacerle trasplante hepático. Es una indicación de hacer trasplante hepático. Porque si yo dejo que el paciente tenga enfermedad de Caroli, van a pasar unos años y después colangiocarcinoma. Y si el paciente tiene colangiocarcinoma, ya no va para trasplante hepático. Por eso, si se va a operar, si se le va a hacer un trasplante, debe hacer cuando todavía no está extendida la patología maligna. Aquí miren, vemos las diferentes opciones quirúrgicas para poder tratar a los distintos tipos de quistes de colédoco. De ellos, el más frecuente, el más importante, es el tipo 1, miren, hasta un 80%. Es la resección del quiste y la hepatoyeyuloanastomosis en hidrógenos. Y ya para finalizar, tenemos aquí lo que es la patología oncológica de las vías biliares. ¿Cómo se llama? Colangiocarcinoma. Vean ustedes, aquí podemos hacer inclusive un comparativo. El cáncer de vesícula es más frecuente que el colangiocarcinoma. ¿Qué género era más frecuente para desarrollar cáncer de vesícula biliar? Mujeres. En cambio, colangiocarcinoma, más frecuente en varones. ¿Cuál era el factor de riesgo más importante para desarrollar cáncer de vesícula biliar? Cálculos y vesícula en porcelana. Y ahí le metía los polvos. ¿Cuál es el factor de riesgo más importante para que un paciente desarrolle colangiocarcinoma? Colestasis. ¿Qué quiere decir? Mientras más tiempo esté obstruida la vía biliar, más riesgo de que esto se transforme en cáncer. Por ejemplo, quiste colédoco, que lo acabamos de ver hace unos minutos. Un quiste colédoco lleva a cáncer de vesícula biliar. ¿Qué cosas sí tienen en común? Los dos, su tipo de cáncer más frecuente siempre es el adenocarcinoma, tanto el de vesícula como el de vías biliares. ¿Qué cosas pueden llevar a colestasis crónica? Colangitis esclerosante primaria, quistes de colédoco, la enfermedad de Caroli, infecciones, y como vimos, ¿se acuerdan cuando hablamos de colangitis? Dijimos que los parásitos pueden provocar colestasis, claro, el clonorticinensis, la fasciola hepática, un ascaris bloqueando la vía biliar, colestasis, riesgo de cáncer de vesícula. La clínica puede ser variable y va a depender de qué vías biliares estén comprometidas, si son intra o extrahepáticas. Pero en general, ¿cuál es la clínica más frecuente de un paciente con colangiocarcinoma? Ictericia no dolorosa más baja de peso. Es su clínica más significativa. ¿Y por qué hago especificación de ictericia no dolorosa? Porque hay otro cuadro clínico, hay un cáncer que produce ictericia dolorosa más baja de peso. ¿Cuál es ese cáncer? Cáncer de cabeza de páncreas. Recuerden que el cáncer de cabeza de páncreas tiene una triada. Dicen, ¿cuál es la triada de cáncer de cabeza de páncreas? Dolor abdominal, baja de peso, ictericia. ¿Cuál es la diferencia con el colangiocarcinoma? Que acá no hay dolor. Hay diferencia. Hay ictericia obstructiva, hay baja de peso, pero dolor no hay. Por eso que algunos libros de semiología o clínicos de cirugía dicen, pues, ictericia dolorosa con síndrome consuntivo como un cáncer, eso es cáncer de cabeza de páncreas. Ictericia dolorosa con baja de peso como si fuera un cáncer, eso va más para colangiocarcinoma. Es una forma clínica más o menos de poder diferenciar. Pueden haber marcadores tumorales que se eleven a un colangiocarcinoma, sí, el CA19-9. Pero ¿qué debo tener en cuenta? Este marcador no es específico. También se puede elevar en cáncer de páncreas. También se puede elevar en coledocolitiasis. No es algo específico para colangiocarcinoma. Estudios de imágenes a utilizar en un paciente con colangiocarcinoma. Tomografía, colangioresonancia, CEPRE. De ellos, el más importante, el más útil para un cáncer de vías biliares es el colangioresonancia. Mejor es. ¿Cómo se clasifican? Los colangiocarcinomas se clasifican en dos grupos, intrahepáticos y extrahepáticos. Si son de los dos, ¿cuál es el más frecuente? Los extrahepáticos. Y de los extrahepáticos a su vez se clasifican en dos, proximales o iliares o periliares, y los distales o periangulares. De los dos, ¿cuál es el más frecuente? Los proximales, iliares o periliares. ¿Qué cosa comprometen estos tipos de cánceres? Comprometen el hepático común, la confluencia, hepático derecho, hepático izquierdo. Esta zona es la zona iliar, periliar y proximal. Localización más frecuente de los colangiocarcinomas. Y recuerden que esa localización o ese tipo de cáncer de ese punto se llama tumor de Klatsky. En cambio, los que se localizan en la parte final del colédoco se llama colangiocarcinoma distal
y pertenecen a un grupo de 4 tumores. ¿Cómo se llaman esos tumores? Los tumores periampulares. ¿Cuáles son los tumores periampulares? Uno, colangiocarcinoma distal. ¿Cuál es el otro? Cáncer de cabeza de páncreas. ¿Cuál es el tercero? Ampuloma. Y el cuarto, cáncer de duodeno de segunda porción. Los 4, ¿cómo se llaman? Se llaman tumores periampulares. Aquí está la clasificación de los tumores de Klatskin. Klatskin 1 es el que compromete solo hepático común. Klatskin 2, hepático común con la confluencia de los hepáticos. Cada Klatskin 3A, hepático común, confluencia de hepáticos y hepático derecho. Klatskin 3B, hepático común, confluencia y hepático izquierdo. Klatskin 4 es el que compromete todo. Hepático común, confluencia, hepático derecho y hepático izquierdo. Esa es la clasificación de Klatskin, que es el tumor de las vías biliares más frecuente que existe, o la localización. Y ya para finalizar, recordemos que el colangiocarcinoma amerita resección quirúrgica para poder curar al paciente. Un tratamiento quirúrgico con intención curativa. ¿En qué consiste? Primero, depende bastante dónde está ubicado el tumor. Recuerden, ¿cuáles son los más frecuentes? ¿Los intra o los extrahepáticos? Y de los extra, ¿cuál es la localización más frecuente? ¿Proximal o distal? Proximal. Si mi paciente tiene un tumor proximal, tiene un tumor de Klatskin, cualquiera de los grados, el tratamiento de elección, ¿cuál es? Resecar toda la tumoración y hacer mi derivación hepato-yeyuno en hígado. Esa es la terapia de elección, tal y como la vemos en esta línea. Sale el tumor y posterior a ello, derivación bilodigestiva en hígado. En cambio, ¿qué pasa si mi paciente tiene un colangiocarcinoma distal? Recuerden, ¿a qué grupo pertenecían los colangiocarcinomas distales? A los tumores periampulares. A todos los tumores periampulares se les hace el mismo tipo de cirugía. ¿Cómo se llama esa cirugía? Duodeno-pancreatectomía cefálica o cirugía de Whipple. Por eso, el tratamiento de elección varía de acuerdo a la localización del tumor. Si el paciente tuviera algún cáncer avanzado, con metástasis, con compromiso de la porta, de la arteria hepática, en la cual pues ya no sale con ese tipo de vasos sanguíneos, simplemente iría a procedimientos paliativos para evitar la obstrucción biliar, para evitar la colangitis y darle mejor calidad de vida a cada uno de estos pacientes. Aquí, esta es la resección tumoral y derivación biliodigestiva como para un Klatskin, para un tumor proximal. Y miren, aquí esto correspondería a una duodeno-pancreatectomía cefálica. Miren ustedes, acá está el estómago, se hace antrectomía, sale todo el duodeno, sale la cabeza del páncreas, sale el cuello del páncreas, ángulo de Treis y parte del yeyuno. También sale vesícula biliar, hepático común y colédoco. Todo esto es la pieza operatoria de una Whipple. Y posterior a ello, miren, se hacen 3 reconstrucciones. La primera, anastomosis páncreas con yeyuno. La segunda, anastomosis colédoco con yeyuno. Y la tercera, anastomosis estómago con yeyuno. De esa manera, se hace la reconstrucción posterior a una duodeno-pancreatectomía cefálica o cirugía de Whipple, que es el tratamiento quirúrgico curativo de elección para todos los tumores periampulares, tal y como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Con eso hemos acabado lo que es patología quirúrgica de vesícula biliar y vías biliares. ¿Preguntas, dudas, rasgos, algo? Doctor, disculpe, siempre cuando se pone el tren Tedeker se hace con la radiografía intraoperatoria. Se utiliza como protocolo, como rutina, hacer la colectografía intraoperatoria, más aún si el cuadro que llevó a la colocación del KET fue por cálculo. Si yo, por ejemplo, yo tenía una colangioresonancia que me decía, en la vía biliar hay 5 cálculos, yo abro el colédoco, meto la pinza, un cálculo, 2, 3, 4, metes y no sale nada. Me dices, pero si la ecografía decía 5, ¿y dónde está el otro cálculo? En ese caso, si te quedan dudas de que pudiera estar por ahí el cálculo, colocas el KET y te haces colangiografía. Ahora, la colangiografía intraoperatoria o esa colangiografía transcare se puede hacer en el mismo momento de hecha la cirugía, y también se debe hacer un control 5 días después para de esa manera valorar qué tanto está permeable la vía. Porque el producto de la manipulación, del lavado, meter la pinza, se edematiza el esfínter de Oddi, y eso puede crear que la bilis no pase adecuadamente al duodeno de forma temporal o transitiva. Claro que lo normal es que ese edema baje y de ahí todo fluya normalmente, pero si fuera un cálculo, ahí sí vienen los problemas y hay que hacer otros procedimientos para hacer su resolución. ¿O alguna otra pregunta?
Nada más. Doctor, no, en el quiste de colédoco, ¿no era también influenciaba lo del ángulo entre el Wilson y el colédoco? Claro. Eso también es la clasificación de O'Dani. Bueno, la de Todani es la localización y la extensión del quiste. El ángulo formado por la unión de colédoco con Wilson, eso es la fisiopatología de por qué se da un quiste de colédoco. Esa es la explicación del mismo. Pero cuando un paciente tiene quiste de colédoco, se hace la resección y va a la derivación bilidigestiva. Ya lo de abajo queda anulado, ¿no? Ahí que siga drenando de forma hábil.